reconocido columnista internacional. Te juro que tenés que sentarte con el compañero que hablamos el otro día, corresponsal de guerra. No, ahí explotan mirá. los cerebros. No, ¿sabés qué tenemos que hacer? Vamos a compartirle la nota. Que la vea y él, obvio, me parece, Nacho. Sebastián. Sebastián Salgado. Sebastián Salgado. Sebastián Salgado sí lo conozco. Pondría, lo conozco. Sí. Pondría en la mesa un hofmanista, un historiador formado en la escuela de Eric Hoffman, ¿no? Comunista. Me los imagino a ellos como debatiendo y nosotros como panelistas, ¿viste? No, tipo... me preparo los pochoclos y... Claro, obvio. Y la Córdoba cola y empiezo a... Nosotros somos sino los que tiramos los temas y ellos van debatiendo. Exacto, y ¿no? los escuchamos atentos. Él es así, ¿no? Está formateado y se está armando eso. Es un tipo que tiene mucho recorrido. Pero yo separo, es imposible separar, pero digo, hay un Nacho Cámpora que las cosas le afectan, después las analizás políticamente. Pero ayer, ¿cómo te sentías? San José y Humberto Primo van adelantando por los medios lo que no había hecho la Corte todavía. Es increíble en este país. No, sí. A mí me tocó en particular desde nuestro rol en ATE, obviamente, en nuestro sindicato, en ATE Capital, los compañeros daban muestras de nerviosismo, de mucha tensión en torno a lo que finalmente fue la ratificación de la condena de Cristina. Y a mí en lo particular me tocó ir a la reunión del PJ el día anterior, antes de ayer. Mirá. Parece pasaron 15 años y pasaron 2 días. Dios mío, Me tocó a mí ir por el Partido Comunista, y entonces estuve en la reunión. Ya eso presagiaba que la cosa no venía bien, digamos. Fue en la previa del acto donde estuvo Cristina, habló a la militancia, ahí en Mateu. Y en ese sentido a uno lo afecta en términos, Cristina para mi generación, yo tengo 38 años, es parte de nuestra historia militante. O sea, nosotros empezamos a militar alrededor de los 2000 en nuestros secundarios, en mi caso, centro de estudiantes, y era justo la primera etapa del kirchnerismo, era ya Néstor al poder. Después ya en nuestra primera etapa adulta Cristina era presidenta. Una etapa de mucha movilización popular en pos de la conquista o la reconquista de derechos, de medidas de gobierno de carácter progresista, que ella lo enumeró en parte de su discurso ayer. ¿Tenía 16 años cuando llegó Cristina a su primer gobierno? No, era más grande. Cuando llegó Néstor tenía 16, sí. 20. Sí, tenía 20, 21. Sí. Así que es parte de nuestra historia militante. Eso afecta obviamente porque es el recorrido de cada uno desde su lugar, desde su pequeño lugar de aporte al campo nacional y popular. Me tocó también estar a cargo de que la columna nuestra viniera y estuviera, entonces eso también siempre tiene su tarea. La columna de partido más allá de la de ATE, y laburar en conjunto con ATE, obviamente, eso es así, se viene haciendo hace mucho tiempo, pero bueno, una vez que terminó todo, que Cristina nos saludó desde la casa y demás, me fui a los pocos minutos ya para casa. Necesitaba como cortar un poco la dinámica de estos días, que fueron brutales. Algunas impresiones es que si bien hubo una movilización popular, o sea, hubo pueblo en la calle manifestándose en contra de lo que sabemos que va a ser la detención de ella en términos objetivos y la condena por 6 años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo cual es brutal, algo que ya le tocó a Amado Vudú, por ejemplo. Sí. Me parece que hubo reacciones, voy a decir que fueron limitadas, más allá de la buena voluntad y la intencionalidad de muchos sectores del campo popular, incluso nuestro sindicato, ATE Capital en particular, fue un eje central en eso, y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Aún así no hubo lo que uno consideraría una pueblada en términos clásicos, nada de eso. En todo el discurso no hubo una palabra de odio o de revancha. No, absolutamente. Bueno, Cristina ya nosotros la conocemos en términos de lo que ella dice y cómo lo dice.
nunca es una mina que apela a la confrontación, eso es así. Y después fue muy clara cuando ella dice, yo no me voy a profugar, yo pongo el cuerpo. Un poco quedaron claros, me parece, dos tantos, sí. Pero bueno, en términos ya más personales, siempre afecta, porque es parte de nuestra historia militante a lo largo de los últimos 20 años. Totalmente. Muy buena la reacción de Sheinbaum, Lula y alguien más, me está faltando. Sí, Evo también, que Evo no es presidente, pero en términos generales también lo dijo. Que quieren hacer una presentación a nivel internacional por la falta de derechos. Ahí algo de lo que se habló y que picaría en punta el PT, el partido de Lula, el Partido de los Trabajadores de Brasil, es una campaña internacional de solidaridad con Cristina, porque claramente hay una vulneración del Estado de Derecho, pero del marco ya más en general de la democracia como tal, del sistema democrático, porque la proscripción es real, digamos. O sea, después podemos discutir cómo se discutió, cómo se llevó adelante la causa, todo eso es así, pero efectivamente la proscripción existe y deja al pueblo argentino, o a un sector significativo del pueblo argentino, por fuera de la posibilidad de elegirla ahora en las elecciones de ahora de septiembre y octubre. Me imagino que otro día lo profundizamos. En realidad, lo que está de manifiesto, ni siquiera los que están a favor del fallo, también están perjudicados ellos también. Sí, totalmente. La falta de Estado de Derecho y la falta de libertad. Que además, un poco, digamos, anclándolo con lo de Grabois previo del fin de semana, la detención de Juan Grabois, y digamos, si uno entiende que la moneda de cambio ante la resistencia o la organización de esos otros sectores que se opongan a este gobierno empieza a ser la posibilidad de ser encarcelado, efectivamente estamos hablando de que el Estado democrático está más que flojo. Lo mismo pasa todos los miércoles, y que bueno, hoy entendemos que va a pasar lo mismo, digamos, en una nueva marcha de los jubilados y cada sector que se suma a esos miércoles de protesta en la calle. No podemos fingir demencia, teníamos que hablar contigo, sos un dirigente político, tanta convivencia. ¿Sabes lo que reconozco? Tu correspondencia con tu ideología, porque ¿nunca te tentó cantar la marcha? No, todo el tiempo vive con nosotros, en algún momento decir cachita, la voy a decir. A ver, la marcha me parece una canción maravillosa, eso está claro. Combatiendo al capital. Combatiendo al capital, claro, pero bueno, mi identidad no implica cantarla. Sí, bueno. Yo estoy interesada en escucharlo, porque él decía, ¿no? Como que te tomaste ahí un tiempito porque fueron días muy, muy pesados. Te juro que la sabe más. Te están queriendo decir algo, Estoy Nacho. tentado a decirte que por cómo es Nacho, la sabe más que muchos de lo que dicen saber. Bueno. No, y que me interesaba porque no solo Argentina es una gran convulsión por todas partes, sino que el mundo el fin de semana como que estalló por todas partes, por todos los países, y dije, bueno, hay que hablarlo con Nacho, lo de... ¿Le escribiste al final? No le escribí, así que es el mensaje en vivo. Algo le adelanté. No, lo de Estados Unidos, lo de Palestina y la flotilla, que Agus lo trajo un poco, pero bueno, profundizarlo con vos, obvio. Sí, ahí a mí me parece, bueno, para arrancar quizá lo que se vio en los medios de comunicación todo este fin de semana, sobre todo en el ámbito internacional, tiene que ver con el ataque a las deportaciones masivas, ¿no? Sí. La medida que Trump había dicho que iba a llevar adelante y que se reflejaron de manera brutal en la ciudad de Los Ángeles, principalmente en el estado de California, donde efectivamente los sectores mismos de ese pueblo se ve perjudicado, que es migrante, que es parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos, y una parte muy importante, particularmente en el estado de California, la migración latina y particularmente mexicana es muy, muy numerosa. Se ven efectivamente absolutamente perjudicados por esta medida de deportaciones masivas, donde hay, digamos, donde los casos más brutales son separación de padres e hijos. Claro. O sea, porque son hijos nacidos en suelo norteamericano, ya tienen los derechos propios de haber nacido en ese país, se ven efectivamente separados de sus padres o al intento de separación.
los vuelos de deportación que ya vimos en Venezuela, en Honduras, en Colombia, en los distintos países, que trajo tensiones diplomáticas en los distintos estados de América Latina particularmente, pero otros lugares del mundo también. Pero volviendo particularmente a lo de Los Ángeles del fin de semana y que continuó al principio de esta semana, el nivel de resistencia de ese pueblo que se ve, privada de la posibilidad de seguir viviendo en el país donde vivís hace por ahí 20, 30, 40 años y laburás y aportás a ese lugar, hubo algún grado de resistencia callejera, digamos, y eso implicó desorden, implicó enfrentamientos con las fuerzas policiales, y la resolución del gobierno federal norteamericano, sí, en acuerdo con el Estado de California, fue efectivamente mandar tropas de los Marines, del cuerpo de marines del cuerpo de la Marina de Estados Unidos, un cuerpo militar, un cuerpo que estamos acostumbrados a verlo en Afganistán, en Irak, en lugares de ese estilo, no en una ciudad de su país, retomando el orden después de varios días de enfrentamientos callejeros. Yo entiendo que, como varios presidentes norteamericanos previamente, que han tenido políticas muy restrictivas respecto a los migrantes, en algún punto tienen que retrotraerlos porque implica perjuicio para el mismo sector productivo del país. Claro. Más allá de también es un modo muy perverso de bajar el costo laboral. O sea, porque vos a esos migrantes con derechos los expulsas y contratás otros migrantes sin derechos, digamos, o con menos derechos esto es en lo muchos que de esos lugares. Y eso es brutal. Lo que vos habías dicho de, son trabajos que quizás los mismos estadounidenses no lo hacen, entonces totalmente, claro. Sí. Como que lo dejan para los migrantes, ¿no? Y ahora que los deporten es como, y ese lugar, ¿quién lo va a ocupar si ustedes no quieren hacerlo? Absolutamente, son lugares que los yanquis, voy a hacer, ¿no? Los norteamericanos blancos, como ellos suelen autodenominarse, no ocupan ni ocuparían, porque son los sectores más bajos de la economía, digamos, desde que limpia al que cocina, la mano de obra, en la construcción, sí. y así en un momento en el cual Estados Unidos, al calor del gobierno de Trump, que quería hacer de nuevo a Estados Unidos la potencia industrial del mundo, necesita mucha mano de obra y no la resuelve con la mano de obra local, digamos. No existe ese punto. Es un debate totalmente falso, pero muy brutal, y que también tiene su correlato no solo en estos sectores que son la fuerza laboral quizá más masiva y los sectores más bajos, digamos, en términos sociales. También tuvo que ver con la semana pasada cuando se cortaron créditos a las becas universitarias de extranjeros en un montón de universidades norteamericanas. Estados Unidos es el país del mundo que más estudiantes extranjeros tiene. De hecho, había una estadística que decía que el 27%, es algo así aproximado, son de origen de la India y el 26% son chinos. O sea, por lo cual, más del 50% ahí vos tenés estudiantes de dos de las grandes potencias que se ven perjudicados fuertemente. Estudiar en Estados Unidos nunca es barato, aunque estés becado, porque implica viajar, tener un lugar donde vivir y demás. Casa. Claro, tal cual. Y eso también es un ataque a un sector que es parte de la fuerza laboral norteamericana, en otro sector, sin duda, en un sector más del laburo de la ciencia, de investigación intelectual, etcétera, etcétera, o de las ideas. Pero también es un ataque a su mismo sistema productivo y demás. Mirá, para hacer hoy Paz y Rude en página 12, te lo recomiendo. A ver si nadie lo puede publicar. Está Donald Trump respondiendo a un periodista y le dice: ¿vio que en el siglo XVIII trajimos acá muchos esclavos para que hagan el trabajo pesado? Sí. Bueno, ahora ya está, pueden irse. Y habla un poco de esto que decís, Nacho. Qué paradoja, porque el mismo Estado, la misma nación que se construye sobre el trabajo migrante y el trabajo esclavo, no lo puede reemplazar. No hay forma material. Hoy no tienen forma material de reemplazarlo. No existe. Además que en el Estado productor de comida, que sería por excelencia los estados del sur, mayoritariamente son latinos.
Sí, claro. De hecho, un trabajo para muchos migrantes que son esas migraciones golondrinas, nosotros las conocemos internamente, para la cosecha. Claro. En Estados Unidos son migraciones internacionales, que generalmente son de Centroamérica, que van por temporada, digamos, van a laburar la cosecha y después se vuelven a su país, claro, con el dinero que recaudaron generan de esa cosecha, pero que Estados Unidos no tiene mano de obra para suplantar esa... Tal cual. Es un auto boicot. Claro, de alguna manera es como un auto boicot, sería vulgarmente un tiro en el pie, que seguramente lo van a resolver, pero en el medio generan sufrimiento y dolor a esas comunidades que aportan mucho a la vida de Estados Unidos. Grave crisis porque no tenés mano de obra y no tenés la tecnología porque la exportaste para la sustitución de todo lo que se importa. Claro. Una crisis en puertas. Sí, una crisis en puerta. Y después, digamos, la guerra comercial, no solo con China es el centro, pero sigue vigente, va a darle dolores de cabeza a Estados Unidos. Por lo cual uno entiende que en una etapa norteamericana donde está atacando tanto a los migrantes en todo sentido, donde el sector público estaba siendo fuertemente recortado desde el principio del gobierno de Trump y sigue esa dinámica, y además la guerra comercial, uno entiende que y una guerra comercial que no va ganando Estados Unidos, eso hay que decirlo también. Tal cual. No es que sale victorioso de la guerra comercial. Tal cual. No es que le impuso las condiciones a quienes dieron por sentado que no querían luchar, digamos. O sea, exacto. Porque con México tuvo que renegociar, con China tuvo que renegociar, con la Unión Europea no, pero bueno, error de la Unión Europea no querer renegociar nada con claro, Estados Unidos. Y en esa línea, obviamente, sí que es uno perfilaría que es un sistema que va a entrar en crisis, que ya existe una crisis producto de la guerra en Europa y el gasto militar, eso siempre genera tensión en la economía, pero que ahora se podría profundizar un poquito más. En la próxima, pues si no estaríamos hablando solamente de los norteamericanos y hay mucho más para hablar. Obvio. Y como dice la canción de la murga, te lo digo sinceramente, hermano, y no es extraño, cada vez que hablo de ello me dan ganas de ir al baño. ¿Está? Palestina. Eso sí, le iba a preguntar. Un movimiento desde un país de los correctos, vivir correctamente, como es Suecia, que sale un colectivo de paz, como fue el de Greta. Pero digo esto también. El mundo se está dando cuenta que no hay un solo poder, evidentemente. Uh-huh. Y esto ahora lo ponemos de manifiesto. Greta y Palestina están enlazados por una cuestión. En el mayor momento de soledad de Netanyahu se produce el movimiento de esta goleta, barco. Sí, el barco de la embarcación, sí. Y la visita de Milei en el mayor momento de soledad de Netanyahu, ¿no? Sí, Milei diciendo ahí en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, diciendo que él va a apoyar al Estado de Israel, a la libertad, termina diciendo voy a la libertad carajo. Una cuestión muy burda, no hay otra manera de decirlo. No. En un país que vos sabés que está llevando adelante uno de los genocidios más grandes por lo menos de la época moderna, de la época actual, contra un pueblo en particular por su condición étnica y religiosa, ¿no? Pero además un mal, digamos, ¿cómo decirlo? Porque que él prometa fidelidad a Israel en este contexto solo le puede dar dolores de cabeza a Argentina en términos diplomáticos, pues Israel va en un rumbo de colisión con la comunidad internacional por su violencia, sobre todo por su violencia contra los palestinos, pero además por su por su hegemonismo a la hora de las relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo, gozando de un amparo que es legítimo en tanto en cuanto existió, porque fue el Holocausto y eso no se lo puede quitar nadie como antecedente histórico, pero no puede ser de pretexto que se justifique. No, para que 70, 80 años después siga de alguna manera justificando el nivel de violencia y de criminalidad contra un pueblo en particular. E impunidad, ¿no? Y impunidad. Uh-huh. Totalmente. Esto de deportarlos. Yo quiero saber en qué queda esa situación de, bueno, secuestramos la flotilla y mandamos a todos a sus países, ¿no? Sí, de hecho para que tengamos como dato,
las flotillas humanitarias arrancan en 2008, o sea, no es algo nuevo. Okay. Ahora logran una visibilidad producto de que lo de Gaza sigue siendo terrible. Sí, sí. Solo los 2 primeros barcos llegaron a Gaza. O sea, tuvieron la posibilidad de llegar, desembarcar, dejar la ayuda humanitaria y bueno, y después al tiempo irse de Gaza. Pero después para ahí todos los intentos fueron fallidos. O sea, ni el puente aéreo tampoco. El puente aéreo no existe porque no es posible aterrizar en Gaza. Claro. O sea, está absolutamente bloqueado. De hecho, lo único que se hizo en algún momento muy extremo hace unos 6 meses fue que te dan carga aérea. Lanzar. Claro, como cuando estás en una guerra y pasa el avión de carga y de transporte y tira mercadería, se hacía de esa manera. Pero para volver a lo del buque y a los de los deportados. Hoy habló Greta Thunberg, llegó a París, ella está camino de Suecia, hizo escala en París, hizo unas declaraciones muy cortitas contando un poco que efectivamente hay 4 deportados ya salieron de Israel, ya fueron liberados de alguna manera, pero ya no están en Israel, digamos. Y 8 no firmaron la deportación. Entonces siguen detenidos en la ciudad de Ramla. ¿En qué condiciones, además? Sí, claro. Efectivamente, están en un centro de detención donde nadie sabe qué pasa y qué sucede, o sea, no hay manera. Son franceses, hay un ciudadano turco, un holandés, un español y un brasilero que es Thiago Ávila. En ese sentido, me parece que lo que siempre hay que rescatar es que la Flotilla de la Libertad, se llama la ONG que engloba no es solo una ONG, son un montón, pero es la que engloba a los barcos, digamos. Tiene muchos años de laburo intentando ya ayuda humanitaria, claro, medicina, alimentos. En general lo que se hace es cuando no pueden llegar por mar, digamos, se termina enviando vía terrestre. Eso lentifica mucho la llegada de la mercadería y en el medio perdés, porque lo que te decomisa el Estado de Israel no va a la ayuda humanitaria, claro. O sea, eso se lo queda el Estado de Israel. Tremendo. Entendiendo que estamos en unos momentos más críticos de alimentos y de medicinas en el bloqueo que ellos sostienen desde 2023, desde la guerra, inicio de la guerra, decirle guerra es bastante generoso, de la invasión de Israel a la Franja de Gaza. No hay represalias para Israel. No, bloqueo, no, pero en absoluto. No, pero sí, lo que es, para que lo quiero hablar bien porque si no después meto la pata acá. Lo que sí hay es algún tipo de sanciones a 2 ministros de Israel que son Ben Gvir y Smotrich, que es otro, son 2 ministros de gobierno de Israel, del Estado de Israel, que fueron sancionados no particularmente por lo de Gaza, sino porque al mismo tiempo que ellos atacan al pueblo palestino en Gaza, también lo empezaron a atacar hace un año en la franja, en Cisjordania, que es el territorio más grande, que está del otro lado de Israel, digamos. Exacto. No están unidos. Pero Ben Gvir es un ultraderechista, es colono en Cisjordania, de una colonia judía, y se comió una sanción de Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega por hechos de extrema violencia. Porque es un extremista supremacista, este muchacho que es funcionario del gobierno de Netanyahu. Y entonces empieza a haber algún grado de condena internacional. Es en términos comerciales, seguramente, bueno, el mismo Netanyahu está sancionado, digamos. Él es muy difícil que salga a Israel impunemente, salvo a países muy amigos, por ejemplo a Estados Unidos, seguramente va a poder seguir siendo, porque Estados Unidos no va a imponer ninguna sanción a él mismo, claro. Y muchos de los países occidentales tampoco, o sea, pero se tiene que cuidar, porque efectivamente le podría acabar que una detención de Interpol, por ejemplo. Mira. Y lo mismo con las empresas, sobre todo la industria de armamento, que ya hablamos el año pasado alguna vez por lo de Gaza, y que tuvo un rol muy importante esa industria en las guerras civiles de Centroamérica y en Chile. Y bueno, justamente Chile, que es el principal socio comercial en términos militares de Israel en la región, ahora Boric está evaluando cortar todos los contratos militares con Israel. Mira. Lo cual les genera un problema porque son medio dependientes de la industria militar israelí y las Fuerzas Armadas chilenas,
Pero la semana pasada ya trascendió, están trabajando en dejar de comprar y usar el mantenimiento de Israel, lo cual es una victoria política. Claro, no van a cortar relaciones, pero lo van a cortar, no le compran más cosas, digamos. Claro. Lo cual es cortar los negocios. Y es muy interesante ese punto, porque empieza a haber mucha más resonancia en términos de la comunidad internacional. ¿Podemos retomar ese punto particular? Sí, porque claro. Además ellos de venderte la tecnología te venden inteligencia. Te venden toda la inteligencia. Y se te meten. Totalmente. Ahí está. Saben todo lo tuyo. Me encanta. Nacho, porque te la deja redondita, te la devuelve redondita. Algún día me va a contar si canta alguna noche. Pero bueno, vamos a pausa, pisamos, porque ya está Rubén Emilio Karl Chaposnik.